Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy nos encontramos para conocer un poco sobre los primeros pueblos que habitaron América. Los mayas. La trayectoria histórica de esta civilización se dividió en tres grandes periodos: el preclásico, el clásico y el postclásico. Se encontraba en medio de la selva tropical de Centroamérica, en lo que hoy es el sur de México, las repúblicas de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Se organizaban políticamente en ciudades-estado. Cada una tenía un rey. El rey era llamado Arat Yunik y era ayudado por un grupo de ancianos, sacerdotes que eran parte de la nobleza. Existía el pueblo, que eran los comerciantes, artesanos y campesinos. Finalmente, en la parte baja de la pirámide se encontraban los esclavos, que eran prisioneros de guerra. La base de la economía maya era la agricultura, el sistema de cultivo basado en rosas o también llamada milpa, cultivando principalmente maíz, porotos y calabazas. Los mayas eran politeístas, adoraban a los dioses de la naturaleza, realizaban ritos y sacrificios para complacer a los dioses, dios del maíz, de la tormenta, del sol, etc. Como legado artístico y cultural, los mayas nos dejaron la arquitectura, escultura, avances matemáticos con la invención del sistema numérico y varios aportes en la astronomía. Uno de sus principales reconocimientos a lo largo de la historia ha sido el calendario solar y la escritura jeroglífica. Los aztecas. Esta civilización se desarrolló entre los años 1325 y 1521, ubicándose en la meseta central de México. Su capital, Tenochtitlán, ubicada sobre el lago Texcoco. Para mayor exactitud, estaba ubicada entre las costas del Pacífico y el Atlántico. En cuanto a su organización política y social, la sociedad azteca estaba dividida en tres clases: la nobleza, los plebeyos o pueblos y los esclavos. El rey presidía el Consejo Supremo, donde participaban las máximas autoridades. La nobleza estaba conformada por los jefes administrativos y sacerdotes. Los pochtecas eran la clase encargada de generar el intercambio comercial en el imperio. La mayoría del pueblo estaba formada por los campesinos y artesanos agrupados en calpullis. Y finalmente, los siervos y esclavos conformaban la fuerza laboral del imperio. La economía se sustentaba en las actividades agrarias y en complejas redes de intercambio que abarcaban todo el imperio. Una de las mayores peculiaridades desarrolladas por los aztecas fueron los cultivos en las chinampas, que eran verdaderas islas flotantes en el gran lago mexicano de unos 5 metros de profundidad como máximo. Ellos eran politeístas y creían que las cosas no fueron creadas de una sola vez. Fueron varios dioses que en distintas ocasiones intentaron crear la humanidad. Uno de sus principales dioses fue Quetzalcóatl. En cuanto al legado artístico-cultural, les debemos de la escritura, textos y poemas para narrar historias diarias, sus sistemas de cultivo, sus avances en astronomía con estudios del Sol, la Luna y Venus. Agruparon las estrellas en constelaciones, conocieron la existencia de los vientos dominantes. Los incas. El Tahuantinsuyo, nombre del imperio que se desarrolló a finales del siglo XII, abarcó un enorme y variado territorio, desde el Océano Pacífico hasta la vertiente oriental de los Andes. La organización política y social del imperio de los incas fue una monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba centralizado en el inca, a quien se le consideraba de origen divino. La sociedad incaica estaba basada en la estratificación de clases. La organización social inca se dividía en la realeza, la nobleza y el pueblo. La economía de este pueblo se basaba en el cultivo intensivo de la tierra. La producción era muy variada y los cultivos más importantes eran el maíz y la papa. En las zonas áridas de la costa usaron el guano como fertilizante de las tierras y en el interior, sobre las laderas de las sierras, cultivaban en sus famosas terrazas. Su religión era politeísta, siendo el dios más importante Inti, dios Sol, padre de los incas. Era la principal deidad del imperio. Su culto se imponía en las tierras conquistadas. Su legado artístico y cultural destaca principalmente tres grandes aportes: el lenguaje unificador, runasima, llamado posteriormente quechua. Construyeron una extensa red vial de caminos, puentes colgantes, tambos, un ejemplo de arquitectura, paredes sin cemento. Y se les debe el famoso calendario, ya que conocían con gran exactitud la duración del calendario lunar.
Bueno, espero que les sea de utilidad este video, que ha sido preparado por María Angélica Rojas, o sea yo, para la clase de Historia de América y de Chile con el profesor Jorge Molina de la Escuela de Pedagogía Básica Convención de la Universidad Católica del Maule, Curicó. Si te gusta, da un like y comenta. Nos vemos.